Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues hice esta pequeña clase para eh, dar énfasis. Es un poco repetitivo quizá en las clases y seguiremos repitiendo muchas cosas, muchos conceptos que son muy importantes de entender dentro de lo que es el conocimiento de la Kabbalah. Y eh, en esta ocasión el tema es el poder de la palabra. A veces no nos damos cuenta del poder tan grande que tiene la palabra. Y un poquito algunos conceptos para que entendamos lo importante que es. ¿Qué son nuestros pensamientos? Nuestro pensamiento es la manifestación de nuestro mundo interior. Tu mundo interior crea tu mundo exterior. ¿Qué es la palabra? La palabra es la manifestación de nuestro pensamiento. Con el tono de voz manifestamos la emoción. ¿Me siguen? O sea, el pensamiento es reflejo de lo que nuestro mundo interno y cómo manifestamos el pensamiento a través del lenguaje de la palabra. Y el tono de voz, pues sí, demuestra las emociones. Por eso no es lo mismo escribir alguna cuestión, una plática por WhatsApp, por ejemplo. No, a veces la persona que lo lee puede darle una connotación emocional diferente a lo que realmente la persona quiere manifestar, ¿no? Y ya cuando o escuchamos la voz ya de la persona, entonces nos damos cuenta del sentido real de lo que nos está diciendo, de acuerdo al tono y todo lo que, y bueno, más cuando estamos viendo a la persona, porque ya también es el tono y es los gestos y todo esto, ¿no? El alcance de nuestras palabras, realmente no nos damos cuenta de el alcance real. Todo lo que sale de nuestra boca puede aumentar o disminuir nuestra frecuencia vibratoria. Es tan poderosa la palabra que podemos construir o destruir. El hablar mal de otros destruye totalmente al otro. Es como si lo estuviéramos apuñalando a nivel espiritual. O sea, eh, por eso repito, como he dicho en muchas clases, que a veces si no tenemos nada bueno que decir de alguien, es mejor que no digamos nada. Porque cualquier comentario negativo hacia otra persona es hacer un reguero de pólvora y literalmente es matar a la persona espiritualmente. Y por supuesto nos afecta a nosotros también. Por eso podemos aumentar o disminuir nuestra misma frecuencia vibratoria. Si estamos en una frecuencia de el chisme y de hablar mal de todo mundo y ver todo lo negativo, pues obviamente la frecuencia disminuye. El cuidado del habla. La intención que ponemos en las palabras hacen la diferencia. O sea, depende de, es cierto que a veces podemos sin querer comentar algo sin la intención de dañar al otro, pero siempre hay que tener cuidado con esto, porque aunque no haya la intención, que sí hace una diferencia, pero finalmente también hablar de otro, aunque sea sin la intención de dañarlo, pues puede resultar negativo para la otra persona y para uno mismo. Bueno, a mí sí hace muchos años me llegó a pasar, cuando todavía no tenía conciencia de esto, pues de que a veces uno sin querer suelta algo y dice uno, uff, yo y mi bocota, ¿no? O sea, porque ya cuando lo soltó, uno se da cuenta que esto no es bueno, o sea, porque no dijo algo positivo de esa persona y la verdad hay que darnos cuenta que las palabras que nosotros soltamos
son como un boomerang que nos regresa, tanto lo bueno como lo malo. Y es lo que generamos, o sea, regresa lo que generamos. Cuidado, lo que dices, creas. Se puede provocar la muerte de alguien o de sí mismo. Como les explico, muerte espiritual. Y puede ser, porque no nada más es el daño para el de enfrente, sino para uno, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le encanta, o sea, no quiero juzgar, es que tengo que dar los ejemplos, ¿no? Gente que le gusta mucho estar todo el tiempo pendiente de la vida de los otros, de hablar de los otros y se desconectan de su propia vida o más bien, o no tienen vida y se la pasan solamente hablando de los demás y es que crea una sensación de, ¿cómo digo? Satisfacción inmediata quizá a esa gente. Es como un vicio, es como un alcohol, como una droga. A ese tipo de gente les alimenta hablar mal de los demás. Entonces, no se dan cuenta, no hay conciencia, o sea, obviamente aquí cero conciencia, ¿no? Y luego, bueno, en su propia vida no tienen muchas desgracias, tienen muchos problemas y nunca hilaron o se dieron cuenta que todo lo que les pasa o todo su entorno, todo pues toda su situación, todo, su entorno y todo, tiene que ver con lo que ellos hacen o con lo que ellos dicen. Entonces, no, a veces la gente no se da cuenta que esto, que uno crea su propia realidad, o sea, depende en qué vibración estemos o en qué conciencia estemos, es como vamos a, a tener todo nuestro entorno, ¿no? O sea, depende mucho de todo eso. ¿Podemos tener acceso a un mundo mejor? Sí. El cambio de conciencia empieza por corregir nuestra lengua. Es lo más importante. La primera corrección que tenemos que hacer es esta, el corregir lo que hablamos, poner conciencia en lo que decimos. Es muy importante. La shonara. La shonara es la mala lengua. En la Torah tenemos la historia de Miriam, la hermana de Moshe, que habló de su hermano. Ni siquiera fue con la intención de dañar o lastimarlo. De hecho, Moisés ni siquiera lo tomó a mal. El efecto de esta acción fue la lepra. Y en esto podemos ver que el siguiente mensaje, en realidad la lepra que causa, perdón, podemos ver el siguiente mensaje, que en realidad la lepra que causa la mala lengua es una lepra espiritual y no física, precisamente, ¿no? Porque así como el leproso se tiene que apartar de los demás para no contagiar, la lepra espiritual aleja a la persona de la luz del Creador. ¿Cómo puede ser esto si Dios no es vengativo ni castiga? La respuesta es simple. La persona no actúa en compatibilidad con la esencia del Creador, por lo tanto, se aleja espiritualmente. O sea, por lo tanto, tiene menos recepción de luz del Creador porque no está en compatibilidad, no está en la misma frecuencia. Entonces, por eso es súper importante hacer esta corrección de la Shonara. Y tan solo para recordar, o sea, siempre hay que acordarnos de esto. Tan poderosa es la palabra que Dios creó al mundo con ella, a partir de las letras arameas. Y acuérdense que Hashem va nombrando lo que va creando. Entonces, imagínense que desde ahí tenemos que tener la conciencia que es súper importante. Bueno, pues esto fue un pequeño recordatorio de lo importante que es la palabra y estaremos con otros temas así pequeños e interesantes. Y bueno, estamos
Por favor, te pido que si esta información que obtienes en este canal te gusta, pues dale like y compártelo con quien crees que le puede ayudar o le puede también interesar. Nos vemos.